Kai Havertz es ahora mismo uno de los futbolistas alemanes más en forma y hoy te cuento por qué debe ser el 9 titular de la selección de Alemania en la Eurocopa. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Se acerca el final de temporada, se acerca la Eurocopa, se acerca el momento que muchos llevamos esperando y yo creo que cuando Alemania tenga que salir a dar la cara y a jugarse un torneo grande como local, debe hacerlo con Kai Havertz como 9 titular. Y aquí quiero hacer un disclaimer inicial antes que empezar a dar mis argumentos, que son 5, perdón, son 5. El disclaimer inicial es que no va a ser el 9 titular con el número, porque muy posiblemente sea el 7, pero sí el 9 titular en cuanto a la posición. Aunque, es cierto, y esto yo lo he dicho mucho, no sea un 9 al uso, ¿vale? Él no ha nacido para jugar como 9, al menos como un 9 como nos lo imaginamos antes de la readaptación que ha dado a la posición, por ejemplo, Mikel Arteta, pero va a ser, o debería ser, en mi opinión, el 9 titular de Alemania, y yo creo que lo va a ser con Julian Nagelsmann. Los datos que veréis a lo largo del vídeo han salido de Sky, FBref y Sofascore, entre otros. También Understat ha sido investigada y tal, pero no ha acabado usando ningún dato de ella, aunque os la recomiendo porque merece la pena. En cuanto al primer argumento de por qué Kai Havertz debe ser el 9 titular de la selección alemana en la Eurocopa, es una cuestión que quizás se infravalora un poco en cuanto a la selección de los futbolistas de ataque. No se suele decir que el gran problema del PSG de Messi, Neymar y Mbappé es que había 2 de 11 futbolistas que no defendían. Se achacaba también a la etapa final de Cristiano Ronaldo en el Manchester United cuando tuvo esa confrontación grande con Ralf Rangnick porque no encajaba en un estilo de una presión muy alta. Y el punto clave y el primer punto evidente con Havertz es la presión y la defensa. Al final, el fútbol de Julian Nagelsmann es un fútbol que depende mucho de una gran ocupación de los espacios a la hora de defender y de una rápida recuperación de la pelota en el momento en el que se pierde o el momento en el que un equipo rival intenta salir jugada con ella, y precisamente por eso Kai Havertz debe ser el nuevo titular, porque con el Arsenal ha demostrado que es un futbolista muy útil, muy eficiente y posiblemente de los mejores del mundo a la hora de encabezar una línea de presión. Hay varios datos interesantes sacados de Sky que refuerzan esta teoría. Con él, como 9, el Arsenal recupera más balones en el tercio final del campo que en otros partidos. Con él son 7,9 por partido. En otros partidos incluyen cuando él ha jugado de interior o cuando ha estado en el banquillo, y son 6,3, son prácticamente 2 balones recuperados menos por partido en ese tercio final del campo cuando él no está de 9 que cuando él encabeza la presión, al igual que también ayuda esto a que defiendan mejor, porque conceden 0,5 goles por partido con él como 9 por los 0,9 cuando no ha estado en esa posición, prácticamente el doble de goles encajados cuando Kai Havertz no encabeza la línea de presión. Lo que nos dicen estos datos es que cuando Havertz encabeza la línea de presión recupera más balones y con lo cual pueden marcar más goles porque están mucho más cerca del área cuando consiguen recuperar el balón, pero también al recuperar más balones son menos débiles atrás y encajan muchos menos goles. Esto se ve claramente con una estadística sacada también de Sky. Esto es un análisis que hizo Jamie Carragher en Monday Night Football, que está muy bien, la verdad, que nos explica sobre la defensa del Arsenal cuando Havertz está de 9. Cuando Havertz está de 9, tiene una defensa más compacta, más ordenada y más organizada que cuando él no está. Según un dato de Sky, una defensa compacta se consigue cuando en una secuencia defensiva tienes a los jugadores más alejados, es decir, por ejemplo, lo normal sería que el central y el delantero, los jugadores más alejados, estuvieran en menos de 25 metros durante más de 6 segundos. Es decir, si consigues que los 10 jugadores de campo estén en un rango inferior a 25 metros durante más de 6 segundos, tienes una defensa compacta. Con el de 9 tienen 59,6, prácticamente 60 situaciones de este estilo por partido. Es decir, hay 60 situaciones en las que el Arsenal defiende de forma mucho más compacta y organizada. Cuando él no está de 9, tienen 48,7, es decir, prácticamente 12 menos cuando él no está que cuando él está, lo que nos dice que precisamente es cierto, con él consiguen defender mejor. Yo creo que es porque, como al final no deja de ser un centrocampista de formación, aunque ahora esté jugando de 9, no de falso 9, no es falso 9, es 9,
No es un 9 al uso, no es un 9 como nos imaginamos, por ejemplo, Haaland, pero es un 9. Un 9 al uso sería un 9 que bajaría mucho menos, que quizá haría que estuviera menos compacta la cosa, ¿no? Yo entiendo que esto es cuando está, por ejemplo, Gabriel Jesús en punta, o Eddie Nketiah, en las pocas veces que ha estado, o Leandro Trossard, pero con él, como es al final centrocampista de formación y encaja muy bien en el rol que le pide Mikel Arteta, ayuda a que el equipo esté mucho más compacto y sea más difícil de superar. Y de hecho, hay un gráfico que ha mostrado @coquepl en Twitter, que he rescatado de Sky Sports, de este programa, que ayuda a entender por qué Havertz es tan importante en esta mejoría defensiva del Arsenal cuando él juega de 9, y no es simplemente una casualidad, y es que lo que le diferencia de otros 9 al uso ya no es solo la lectura, la colocación, el controlar, el tener una tendencia a presionar y a recuperar el balón, sino es que se desfonda. Es el delantero de la Premier League que más distancia cubierta por partido promedia. Contando solo los partidos que ha jugado 9, tiene 11,5 kilómetros cubiertos por partido siempre que ha jugado de 9. Nadie, no hay ningún delantero en la Premier League que cubra más campo que él. Es un delantero que entiende el juego, es un delantero que se desfonda y es un delantero que ayuda a hacer que su equipo defienda mejor, pero también ataque mejor precisamente por defender mejor, ¿no? Al final, la mejor defensa es un buen ataque, pero también un buen ataque es una muy buena defensa. En cuanto a ejemplos más recientes, en cuanto a la victoria ante el Tottenham en el derbi del norte de Londres, una victoria por 2-3 con gol y asistencia de Havertz, y la victoria absoluta ante el Chelsea con esa 5-0 con doblete, podemos ver una buena muestra en su posición media y en su mapa de calor para ver cómo le usa Arteta en esa punta de lanza en la presión y cómo acaba teniendo mucha presencia hasta en el área rival. Vemos unas manchas muy pronunciadas en el área rival. Esto es lo que decíamos de la distancia cubierta. Aunque, y ya lo hablaremos más adelante, pero estos mapas de calor ayudan a entender su juego sin balón, cómo ayuda a liberar a Saka, a Odegaard, a Trossard, a Martinelli o incluso a Declan Rice, por ejemplo. Para acabar, en cuanto a sus percentiles, ya sabéis que son unas estadísticas de FBref que comparan a Havertz con delanteros de las 5 grandes ligas en los últimos 365 días. En defensa es percentil 93 en derribos, es decir, está en el 7% mejor de los delanteros de las 5 grandes ligas en esta estadística, con 1,3 derribos por partido. Percentil 95, ¿vale? El 5% mejor en intercepciones, con 0,53 por cada 90 minutos. Percentil 82 en bloqueos, con 0,90. Percentil 81 en duelos aéreos ganados, con 3,25 por partido. Esto importa también para el siguiente apartado, ¿vale? Que lo vamos a comentar, que no solo es lo que ayuda a Havertz en la presión, ¿vale? En la defensa del equipo, sino también en la creación de juego del equipo, con su juego sin balón, con sus bajadas a recibir para liberar a sus compañeros, con los balones en largo que le mandan, por ejemplo, David Raya, Saliba, incluso Rice o Odegaard, para bajar el balón, fijar al central y liberar a sus compañeros de bandas, como pueden ser Trossard y Martinelli y Saka, como por ejemplo serán en un futuro en la Eurocopa Musiala, Wirtz y Sané. Ya veis que van encajando un poco las piezas, y por eso tenemos que empezar con una estadística de The Athletic de principios de abril que es muy esclarecedora. Estas estadísticas son las carreras sin balón hacia el área de media por 90 minutos de los centrocampistas centrales y atacantes de la Premier League en esta temporada. Havertz tiene 6,2 carreras sin balón hacia el área, ¿vale? Desmarques sin balón que pueden arrastrar a un defensa para liberar la posición, y está simplemente por detrás de gente como Foden, Diaby, Maddison, Sarabia, y un saludo pues para Abdoulaye Doucouré también, ¿vale? Que es un genio, el futbolista del Everton. Otra estadística de The Athletic, bueno, esta es otra gráfico de The Athletic, que es una captura del partido ante el Manchester City de la primera vuelta, para entender cómo su juego sin balón ayuda a crear posiciones y ayuda a liberar a sus compañeros para tener más oportunidades de hacer la diferencia, ¿vale? Porque no solo es lo que consigue hacer que Havertz él con el balón, sino lo que ayuda a que sus compañeros hagan con el balón. Tenemos este partido ante el Manchester City con esa victoria en la primera vuelta 1-0 en los últimos minutos, con un gol de Martinelli en 86, que puede acabar siendo fundamental si el Arsenal gana la Liga. Y lo que se ve en la imagen es como Havertz cae al área, atrae a la defensa de Manchester City,
libera a Martinelli con un pase que luego acaba teniendo la fortuna de que el balón rebota en Nathan Ake, si no me equivoco, y va para adentro, pero evidentemente esas jugadas y esa suerte hay que forzarla, y precisamente Havertz es muy bueno en insistir hasta que se acaba consiguiendo. Recuperando la gráfica de estadísticas del inicio, porque en la gráfica que veíamos al principio de los balones recuperados en el tercio final o de los balones concedidos de los goles concedidos por partido con él de 9 o sin él de 9, hay una estadística que son el porcentaje de los pases que dan en largo. Y esto precisamente es lo que decía antes. Con él dan un 8,8% de pases en largo y sin él un 6,9%. Le buscan más, ¿vale? El fútbol de posición ya no reniega de un balón en largo si te puede ayudar a liberar una posición, y precisamente Kai Havertz es muy bueno, algo que también es muy bueno en Niklas Füllkrug, pero claro, Kai Havertz tiene un pelín más de toque con el balón que Füllkrug, es muy bueno en recibir el balón, en fijar al central, lo que decía antes, en ser un ancla en ataque y en conseguir que el equipo se estire con esos balones en largo que le pueda mandar Raya o los centrales. Hablábamos antes del partido de Manchester City, también comentamos en el momento de la presión del partido ante el Chelsea y del partido ante el Tottenham. Si nos volvemos al partido del Chelsea, hay una captura que sacó la cuenta @ebl2017 en Twitter que es muy esclarecedora. En esta foto que estáis viendo ahora está Partey cubierto, haciendo un desmarque, Saka también bastante defendido y Odegaard absolutamente rodeado. Con esta situación, Havertz se hunde para recibir más liberado y con una muy buena conducción, porque es muy bueno conduciendo el balón, es muy bueno rompiendo líneas de presión con el balón en los pies, gira el juego hacia el otro lado en cuestión de un par de segundos, haciendo de referencia pura, con más talento y comprensión del juego que las referencias puras y por tanto marcando la diferencia con respecto a lo que haría un 9 más al uso. También hay otra jugada en la que aquí sí vemos cómo es lo mismo que decíamos antes. Esta es una jugada que sacó la misma cuenta del 0-3 al Brighton. Cuando Havertz baja a recibir, arrastra a Lewis Dunk, porque Lewis Dunk sabe que, aunque posiblemente sea un movimiento disuasorio, al final Havertz es muy bueno con el balón en los pies, tiene muy buen toque de balón, además es muy bueno de hacer girar y hacer avanzar al equipo, y al arrastrar a Lewis Dunk eso deja un hueco para que luego Bukayo Saka pueda correr y recibir al espacio. Pero no solo es bueno en la presión y no solo es bueno en el juego sin balón, sino que también es muy bueno en ataque, ¿vale? Simplemente en las aportaciones ofensivas con el balón. Este pasado fin de semana, sin ir más lejos, es cierto que tiene la fortuna de que Casemiro está permitiendo un fuera de juego por kilómetros, es una barbaridad, cómo de rápido ha caído a los infiernos el nivel del centrocampista que jugó de central ante el Arsenal brasileño. La verdad es que la imagen es durísima, pero ante el mismo Manchester United conduce muy bien, encara, se mete por línea de fondo y asiste muy bien a Leandro Trossard. Y precisamente ahí es también algo que hace muy bien, porque un dato que os doy es que en esta temporada con el Arsenal ya ha igualado las asistencias que dio en sus 3 años con el Chelsea en Premier League. En sus 3 años dio 7 asistencias, este año ya dio 7 asistencias, pero es que además se ve cómo, por su forma de jugar y por lo que le pide que haga Arteta, actúa diferente en base a los goles que marca y con las asistencias que da. Es decir, es muy listo para saber cómo tiene que posicionarse para según qué decisión tomar. Esto es un mapa de una foto de Opta Analyst, aunque hay que decir que no incluye sus partidos ante Tottenham, Bournemouth y Manchester United. Aquí están sus goles y sus asistencias, falta un gol y 2 asistencias, lleva 12 y 7, pero se ve claramente sus dos perfiles como 9, por así decirlo. Uno es dentro del área como rematador, ¿vale? Todos prácticamente en la misma zona, también tiene un muy buen remate de cabeza, pero también se ve su habilidad para caer a banda, sobre todo hacia el flanco derecho del campo, para asistir a los que vengan de banda izquierda o del centro, como se ven las 3. Hay 3 asistencias que son literalmente de esa forma, ¿vale? Son de derecha a izquierda, y precisamente eso ayuda a marcar. Y hay otra foto, ¿vale? Que nos muestra pues cómo es Kai Havertz, que es que el Arsenal es mejor en ataque por su presión, por su movimiento sin balón, pero también por su aportación ofensiva propia y particular. En cuanto a goles,
con él son 3,1 a favor en vez de 2,6 sin él. En cuanto a expected goals son 2,3 en vez de 2,1. No solo marcan más, ¿vale? Esos 3,1 en vez de 2,6, sino que generan más, lo cual es también importante. Después también sube los tiros, pero evidentemente al marcar más goles sube la conversión de tiro. Cuando está él tienen un 18,1% más de tiro y un 14,6% cuando no está él. Y lo que decíamos antes de la posesión ganada en el tercio final del campo con 8,1 por 5,9. Al final me parece fundamental. Un dato interesante es el tema de la conversión de tiro, es que su presencia no hace solo que él pueda tener más o menos acierto, que es cierto que es algo que todavía tiene que entrenar, aunque va poco a poco mejorando, sino que, como veíamos antes en el caso ante el Manchester City, al estar él, atrae más miradas de los centrales y entonces eso hace que sus compañeros puedan estar un poco más liberados para tirar y para rematar, o lleguen en mejores posiciones de remate y por tanto pues conviertan más tiros porque tienen ocasiones más claras. Y hay un último punto después de la presión, después de la defensa, después del juego sin balón, la referencia y su propia aportación ofensiva particular, como vimos por ejemplo, si no me equivoco, ante Francia. Uno de los goles de Alemania viene de una asistencia de Jamal Musiala a Kai Havertz, que remata muy bien al primer palo. Pero hay un punto importantísimo que es el banquillo. Y precisamente tener a un futbolista como Niklas Füllkrug o tener a un futbolista como Dennis Undav en el banquillo te ayuda a que en el minuto 60-65, cuando las defensas rivales estén muy cansadas, tú saques a Füllkrug y a volar. Y ya con eso intentas hacer lo que puedas. Y además puedes apuntalar más la posesión, puedes apuntalar más el centro del campo y estás mucho más recogidito, como veíamos antes, con las defensas más compactas. Evidentemente no es Miroslav Klose, evidentemente no es Harry Kane, no es Kylian Mbappé, no es Cristiano Ronaldo. No es un goleador decisivo. Pero yo creo que te puede aportar una cuota de 4 o 5 goles que viene bien. Y además el trabajo de Havertz ayuda a que otros brillen. Francia en 2018 gana el Mundial con un delantero centro 9 titular que marca 0 goles, como es Olivier Giroud. Pero el trabajo de Olivier Giroud es muy bueno en cuanto al fijar a los centrales, al fijar a las defensas, al hacer desmarques para liberar posiciones, para liberar diagonales y que Kylian Mbappé, por ejemplo, o Griezmann pudieran brillar. ¿Que hará lo mismo que Havertz? Bueno, es la intención y es la idea, yo creo que tanto de Mikel Arteta cuando lo fichó, y se ha demostrado que ha sido todo un acierto, aunque pagaran mucho dinero por él. Ambas cosas son posibles. Y también de la apuesta de Julian Nagelsmann por ponerlo como 9, menos mal que pasó ya la idea del experimento de probarlo como lateral / carrilero izquierdo. Nada, dejadme en comentarios si creéis que Alemania puede llegar lejos con Havertz como 9, si lo haría mejor con Füllkrug como 9 o con otra alternativa, con Florian Wirtz como falso 9, porque ahí sí sería falso 9, como salió el Leverkusen ante la Roma, por ejemplo, en la ida. Nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.